Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hoy estará con nosotros Sergio Carmelo Domínguez, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, en el programa Mula de 6 del SEMA Michoacano. Sergio, bienvenido. Muchas gracias, Samuel, aquí. Gracias por invitarnos. Aquí estamos atentos. Sí, ya teníamos un tiempo pujando porque estuvieras con nosotros. Una vez nos falló y luego se ha ido posponiendo, pero ya estamos aquí. Muchas gracias, pero para mí es un gusto volver a estar contigo en este momento. Y bueno, iniciar tu trayectoria profesional, académica, como has sido licenciado, bueno, en Derecho y Ciencias Sociales, pero has estudiado maestrías, estudiaste algún doctorado, pues tú no lo dices. Sí, pues yo la verdad estoy orgullosamente nicolaita. Yo soy egresado esencialmente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales como licenciado en Derecho, pues también hice mis estudios de preparatoria en el Colegio de San Nicolás, donde por ahí tuve la fortuna de pasar como presidente del Consejo Estudiantil. Después ingresamos a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del 91 al 96, donde tuve la oportunidad de forjarme como licenciado en Derecho con un muy buen equipo de docentes que me fueron enseñando todo lo que tiene que ver con esta enseñanza. ¿A quién recuerdas ahí? Y recuerdo a mucha gente, a la maestra Yolanda Vargas Pureco, al maestro Isidro Romero Silva, al maestro Mauro Hernández Pacheco, al maestro Marco Antonio Aguilar Cortés, al maestro Humberto Aguilar Cortés. Puro pesado. Bueno, puro pesado. La verdad es que tuve la fortuna de tener un excelente grupo de docentes que me forjaron y me hicieron abogado, ¿no? Y de ahí, la verdad es que cuando salí, lo primero que, como hacemos todos los jóvenes, es buscar a dónde ir, qué hacer, en dónde trabajar. Abrí mi despacho aquí cerquita, en la calle de Aldama. En la calle Aldama abrí mi despacho y nos empezamos a dedicar a una disciplina que se me hizo muy interesante, que es el derecho del trabajo. Nos empezamos a dedicar al derecho laboral, inicialmente defendiendo empresas, y posteriormente el camino nos fue llevando a la idea del sindicalismo, a la idea de la defensa de los trabajadores, y de ahí me empecé a dedicar a defender sindicatos, a defender trabajadores en su momento. Lo que me llevó a tener la inquietud de seguirme preparando, y entonces emigré a la ciudad de Querétaro para estudiar mi especialidad en derecho del trabajo, donde ya estando ahí aproveché para... No es maestría, es... la especialidad. Okay. Una vez que la concluí, aproveché y terminé también mis estudios de maestría en Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro. Regreso aquí a la ciudad de Morelia, sigo con mi despacho litigando y en alguna ocasión veo alguna convocatoria para ingresar a la Facultad de Derecho como docente, un concurso de oposición, y ingreso y empiezo en el 2005 a tratar de ser docente. Ahí empieza también mi carrera por el lado de la docencia. Sin embargo, aquí en el estado de Michoacán también hago estudios de maestría en el INFIJUM, Instituto de Investigación y Formación Jurídica del Estado de Michoacán, y hago también mis estudios de doctorado. Y a la par también dentro de la Universidad Michoacana hago mis estudios avanzados en Derecho con la Universidad del País Vasco, de España. Esa es mi trayectoria académica, formación académica. Improvisado no eres. No, pues ya tenemos prácticamente más de 25 años de haber egresado de la facultad. ¿Y cómo estuviste en el sector privado? Estuvimos litigando en nuestro despacho en el sector privado, asesorando empresas y eventualmente sindicatos. ¿Cuál es tu mayor empresa así que tú...? Bueno, ahorita tenemos, por ejemplo, Copper, que es una empresa que se dedica a la exportación de berries, le llaman berries. Y de ahí he tenido varios sindicatos de los institutos tecnológicos de Michoacán, incluso la Universidad Michoacana. Tuve la fortuna en algún periodo de haber sido abogado del SPUM, del Sindicato de Profesores de la Universidad de Michoacán. ¿Eres abogado gremial ahí? Me hice abogado gremial ahí. ¿Y le ganaste a la Michoacana? No, bueno, la verdad es que mi concepción, lo que siempre debemos hacer es buscar el diálogo, la conciliación. Y fíjate que es algo que a veces se malentiende. El derecho al trabajo no es un derecho de conflicto, es un derecho de solución, es un derecho de diálogo. Por eso
Si tú recuerdas, se llamaban antes los órganos juntas de conciliación y arbitraje. Sí. La esencia es la conciliación, porque al final de cuentas son dos intereses en juego que tienen que resolverse a partir del diálogo, de la negociación colectiva, del intercambio de ideas. Esa siempre ha sido más o menos mi forma de conducirme en el ámbito del derecho del trabajo. Me extraña esa conversión de que defendías empresas y luego a sindicatos. ¿No es fácil dar ese giro? Fíjate que la culpa la tiene la Universidad Michoacana. Y lo digo porque cuando hay una frase bien dicha que dice, si quieres aprender, enseña. Y cuando entro yo a la Universidad Michoacana y empiezo a dar la cátedra o la materia de Derecho al Trabajo 1, Derecho Individual y luego Derecho Colectivo, empiezo a entender muchas cosas o empiezo a tener una visión distinta de las cosas. Esto me lleva incluso a tener contacto con sindicatos y es cuando ellos me empiezan a invitar y empiezo yo a irme por ese rumbo. Pero creo que es parte de la formación realmente, aunque tenemos formación formal a través de la maestría, la especialidad. Yo creo que cuando en verdad nos formamos es cuando enseñamos. Cuando en realidad hacemos una reflexión acerca de lo que estamos nosotros comentando con los jóvenes, es cuando en verdad empezamos a aprender. Entonces es ahí donde viene mi conversión de ser un abogado patronalista a ser un abogado de orden sindical, ¿no? Con una visión un poco más social de las cosas. ¿Y eso es lo que buscabas al final de cuentas o...? Y bueno, pues la verdad es que uno de joven a veces está uno perdido en qué es lo que quieras hacer. Yo, te soy sincero, yo no quería ser laboralista. Yo, como todos los jóvenes y seguramente los que me escuchen, la ilusión siempre es verse como en la televisión, en los juzgados, defendiendo casos penales, casos civiles. Y hay muchas áreas de oportunidad que no conocemos. Pero cuando empezamos a indagar en el ámbito del litigio y las empezamos a conocer, nos enamoramos a veces de muchas disciplinas. Fue una situación también fortuita, por decirlo de esta manera, porque alguna vez llega una empresa a mi despacho, cuando recién lo abro, y me invita a que lo asesore, y es por eso inicialmente me hago abogado patronal, porque empiezo con la idea de empezar a defender como los primeros pasos cada uno en el ámbito del litigio. ¿Y tú te capacitaste en el programa La Ley y el Orden? Ya que hablaste de... Bueno, no me capacité, pero lo veo cada 8 días, son de mis series favoritas, La Ley del Orden. ¿Y qué otra serie es favorita de ese tenor? Pues todas las que son del mismo autor, se llama Dick Wolf, ¿no? Todas es la de Chicago Fire y todas las que tienen que ver así con corte policíaco y corte de leyes y todas esas son series que normalmente cuando tengo tiempo es que las llevo a ver. Fíjate y en ese nos lleva a que si tú de pequeño, de niño, cuando empiezas a tomar conciencia de qué quieres estudiar, te empiezan a preguntar o te empieza a salir el instinto, ¿te veías como abogado o no? No, fíjate que yo tengo una situación muy curiosa. Mis padres son morelianos, mi mamá sí fue una docente de 45 años de servicio en el magisterio michoacano. Ella se jubiló hasta que prácticamente le dijeron que ya se fuera, ¿no? Que le ofrecieron el retiro voluntario después de 45 años. Mi padre era una gente muy honesta que se dedicaba a reparar línea blanca, lavadoras, estufas, y toda mi familia pues era herreros, carpinteros, gentes con oficios. Realmente yo en aquel entonces me vislumbraba más bien como con un oficio, como un ingeniero en electrónica, en electricidad, etcétera. Sin embargo, siempre la genética manda. Ahí tenemos la situación de mi madre. Mi hermano es físico matemático, él es doctor en matemáticas. Mi hermana le da por irse por la idea de ser educadora, también la cuestión de la educación. Y yo nunca me vi como docente, pero sin embargo siempre jala el gen, ¿no? Cuando entro a la Universidad Michoacana a partir de un concurso de oposición interno, descubro que es otra de mis grandes pasiones. Es cuando veo que ese es un camino que yo quiero seguir y es que empiezo hace ya 19 años en la docencia. Y la verdad es que no me arrepiento. Aunque no me había visto así en un inicio, no me arrepiento y eso me hace muy feliz y día a día me causa satisfacciones muy grandes. Dicen que estudiar en el Colegio San Nicolás de Hidalgo te impregna de ese nicolaísmo, de esa cuestión, el espíritu nicolaíta. ¿Es cierto eso? ¿Se sienten muy los que van ahí, a diferencia de otras prepa? No, bueno, yo creo que al final de cuentas es el aula mater, ¿no? De alguna forma representa, sí se siente un orgullo, una satisfacción estar ahí donde históricamente estudiaron Miguel Hidalgo, Ignacio López Rayón, etcétera, según nos cuenta la historia, pero sí te impregna de algún sentido del nicolaicismo,
Pero no solamente el colegio, la verdad que la Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina, en todos los ámbitos de donde está la Universidad Michoacana, se siente ese espíritu humanista, se siente el nicolaicismo. Pero, pero yo insistiría en la pregunta, es diferente. O sea, no es lo mismo estudiar en San Nicolás de Hidalgo que en otra preparatoria de No, la eso lleva Michoacana, trampa. ¿no? Yo mi respeto para todos los egresados de las 7 preparatorias de No, nuestra no, institución. no. Pero bueno, sí tenemos un plus ahí. La verdad es que sí Sí, sí. se siente es una situación especial, es una Sí. situación diferente. Vamos a un corte y regresamos, Sergio, Muchas gracias. contigo para continuar. Estamos platicando con el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Sergio, a ver, cada menos es con menos intensidad o mayor intensidad. La frase que dice que cruzando la avenida avenida Tatabasco. Tatabasco ya eres abogado. Es una frase recurrente, pues es lógico, es la frase que usan los egresados de las ciencias exactas, ¿no? Normalmente se le hace menos a las ciencias sociales y en especial al derecho. Siempre ha existido esa frase que si quieres ser abogado, más falta cruzar la avenida Tatabasco y no morir en el intento, ¿no? Que hay otra frase que dicen que en el examen recepcional lo único que basta es poner un espejo abajo de la nariz y si uno lo empaña, ya eres abogado y si no, ya no es. Pero no, lo cierto es que el ser abogado también representa el ir desarrollando una serie de conocimientos, actitudes y aptitudes. No es solamente leer las normas, las leyes, porque esos no se comprenden con la simple lectura. Hay que tener un proceso de transformación y de formación donde el joven no solamente tiene que irse a los códigos, a los libros, sino que también tiene que empezar a desarrollar ciertas destrezas y conocimientos. Realmente hoy en día nuestra Facultad de Derecho pues prácticamente nos prepara con todas esas destrezas. Estamos hablando de cerca de 82 asignaturas que cursamos durante ahora 10 semestres, antes 5 años, 41 asignaturas, y que realmente los forma en todas las áreas del conocimiento jurídico, en el derecho privado, en el derecho público, en el derecho social. Pero sí, si nosotros vemos a un muchacho que entra en su primer año, en su primer día, como estamos empezando ahora en estos días, en su primer día de clases, y lo comparas con el que egresa, realmente hay una transformación, toda una metamorfosis del joven, ¿no? Se transforma, habla diferente, se expresa diferente, tiene una percepción diferente de las cosas. No, no es tan fácil. La verdad es que si incluso yo hacía una numeral algún día, se ocupan más de 16,000 horas de estudio. También hay otra que dicen que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales es más fábrica de políticos, funcionarios públicos que de propios abogados, litigantes. Mira, me gustaría de alguna forma desmentirte, pero es parcialmente cierto esto. Lo que pasa es que la formación del abogado, bueno, del licenciado en Derecho, porque una cosa es ser abogado y otra cosa es el licenciado en Derecho, Sí. eso también habrá que decirlo. La licenciatura en Derecho tiene muchas áreas de acción, o sea, muchas áreas donde puede incursionar. Puede incursionar en el mundo privado a través del despacho, del litigio, de la consultoría, etcétera, pero también puede hacerlo a través del sector público, ¿no? El sector público lo puede hacer a través de ser asesor legislativo, puede ser parte del Poder Judicial del Estado de la Federación, puede ser también parte de la administración pública. Es decir, nuestra formación nos permite tener muchos campos de acción, incluso a la docencia, a la investigación. Pero también es cierto que tenemos ahí, de alguna forma, cierta formación política. Y tan es así que salen políticos. Tenemos un buen gobernador. El día de hoy, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, egresado, orgulloso Nicolai, es una de las personas que han egresado ahí, pero no solamente él, sino nosotros podemos contar un sinnúmero de políticos, de gente egresada de nuestra facultad y que ha hecho buen papel en la administración pública. Pero sí existe, o sea, la verdad es que también es un semillero importante para los partidos políticos, para la administración pública, para todo el sector en ese sentido. Pues incluso se preparan desde antes, ¿no? Desde las aulas, cuando empiezan a hacer elecciones internas de diferentes tipos, ya empiezan a hacer campañas, precampañas, Bueno, es e que incluso hasta momentos de robar urnas, ¿no? no, tanto así, ¿no? Pero pues lo cierto es que la Universidad Michoacana, así como la Facultad de Derecho, promueve mucho la participación política, ¿no? Al final de cuentas, tenemos órganos de representación, como es el Consejo Técnico, el Consejo Universitario, las sociedades de alumnos, y ahí de alguna forma hay un ejercicio político, hay un ejercicio ciudadano en los cuales ellos practican la democracia, postulan sus candidatos, llevan procesos de elección, etcétera. Sí hay un ejercicio de ese tipo y los jóvenes se meten mucho a tratar de impulsar a sus candidatos, impulsar algún tipo de ideología. Sí es un ejercicio interesante de la política, lo que se da, lo que se vive al interior de la universidad y en especial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Pues incluso tu propio ejemplo,
Sergio, de cómo llegases a ser director, ¿no? Fue de un proceso de elecciones internas, ¿no? Pues más bien dicho, un proceso de consulta. Sí, sí. La universidad ahí lo que prevé es que para elegir a los directores, que cada 4 años lo que se hace es una auscultación o un proceso de consulta hacia el interior. Se consulta al sector estudiantil, se consulta al sector académico y al sector administrativo, y de ahí sale una terna. Y quien verdaderamente nos elige de forma democrática es el Consejo Universitario. Pero sí existe la participación, el consenso, de alguna forma la opinión de la comunidad de toda la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. También existen lo que podemos decir literalmente campañas de posicionamiento, la imagen, el nombre, Ah, claro, y sí. hay golpeteos, por si desean. O sea, hacen todo como si fuera Una un elección. proceso electoral, así. Decía un amigo que en Michoacán existen 113 municipios y una facultad de Derecho, ¿no? Porque Un además pueblo grande. sí, y además es de todas las facultades, escuelas, institutos de la Universidad Michoacana, es donde se concentra la mayor atención cuando hay elecciones en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. O sea, no es gratuito. No, lo que pasa es que el impacto que tiene, pues somos la facultad más grande de la Universidad Michoacana. Contamos con cerca de 5,100 alumnos, nuestros 5,100. matriculados. Entonces, te imaginas siempre cómo se da toda la efervescencia política, y en efecto se da todo un proceso, se tiene que presentar un proyecto de trabajo antes de iniciar la campaña, si existe una cuestión de imagen, se hace un proselitismo. Sí es interesante, cuando menos sí se vive un proceso muy interesante e incluso cansado, no desgastante, pero sí cansado, porque hay que, imagínate llegar a 5,100 alumnos, cerca de 200 maestros, cerca de ciento y tantos empleados, pues siempre es complicado. ¿Tú consideras que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales es por decirlo de una manera, la más democrática, de mayor participación de del profesorado, la base estudiantil, que es la más abierta? Porque hay otras facultades que no se abren? Bueno, sí hay facultades o institutos que por su tamaño y por su propia dinámica, los procesos de este tipo democráticos pues, realmente son muy sencillos, muy simples, pero acá por la misma naturaleza de la profesión, la misma naturaleza de la dinámica, sí yo creo que es la más política de la Universidad Michoacana. Y sí, todo lo que sucede aquí de alguna forma tiene un impacto hacia la universidad, todo lo que sucede hacia dentro de la Facultad de Derecho. Pero así también como se inician estos procesos de elección y llegan a incluso hacerse muy álgidos, por decirlo de esta manera, siempre una vez que pasa en la elección, todo vuelve a su normalidad y todos volvemos a trabajar en pro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Tú ya ahorita estás, ya a estas alturas, ya dirimiste todo el asunto, ya está tranquilo, ya estás gobernando, digamos, De esta con manera. gobernabilidad la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, ya estás. Sí, mira, yo tengo que hacer un reconocimiento a la maestra Norma Lorena y al maestro Aristóteles y a la maestra Elisa, que fueron los otros participantes. Ellos han sido muy maduros. Ellos una vez que ha pasado el proceso, incluso se han integrado, han manifestado el apoyo por hacer un trabajo institucional y vamos caminando bien, todos vamos caminando bien. La verdad es que eh, yo no puedo decir nada negativo de ellos. Son gente muy profesional, son gente muy demócrata en ese sentido y ahora estamos todos tratando de llevar un solo equipo en pro de la facultad. eh, Tomando las riendas ya de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, ¿era lo que esperabas tú? ¿O hay cosas? Por la dimensión hay cosas que a veces uno no se espera, ¿no? Ya cuando estás ahí sí ves el tamaño del reto, el monstruo que es la facultad, pero en la medida que vas trabajando creo que es algo muy satisfactorio, no es tan complicado. Porque los propios compañeros administrativos, los propios compañeros académicos te van ayudando y te van impulsando para ir caminando. Entonces, sí hay cosas que no te esperabas, pero yo creo que en lo general es lo que nosotros tenemos, porque ya había un proyecto bien elaborado junto con compañeros de posgrado, con compañeros investigadores, con propios académicos y alumnos. Entonces, todo esto nos permite mucho avanzar de forma muy clara. En la facultad en la que diriges, ¿ya retomó el camino? Porque antes ser egresado, abogado en el resto del país, de la unidad michoacana, pues era como estigmatizado. Ya no, eso ya quedó atrás. No, fíjate que hay algo interesante. Mucho se dice también por el tiempo que tuvimos huelgas en la universidad, que fue complicado,
Pero hoy en día yo sí me atrevo a decirlo sin temor a equivocarme y posiblemente habrá que no esté de acuerdo, pero la Facultad de Derecho yo sí la pondría entre las mejores 5 del país. Nuestra Facultad de Derecho y 5 del Sociales. país. Sí me atrevería a decirlo por muchas razones. Primero porque tenemos... Vamos a un corte Gracias, ok, y correcto. quedamos pendientes que nos digas el por qué. ¿Y por qué? Es de las 5 mejores del país, de Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana. Regresamos con Sergio Carmelo Domínguez, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Sergio, pues nos quedamos pendientes que nos digas las razones del por qué consideras que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana está entre las 5 mejores del país. O sea, no es cualquier cosa. Me cortaste el entusiasmo y la inspiración, pero mira, la verdad es que lo considero así por muchas razones. Como tú sabes, llevamos ya varias veces acreditados a nivel nacional. Estamos una facultad que tiene su programa de licenciatura debidamente acreditado a nivel nacional, pero también en el 2021 obtuvimos nuestra acreditación incluso internacional. Estamos acreditados a nivel internacional. Nuestra planta docente, creo que es una planta docente muy experimentada, muy fuerte, y tenemos un nuevo plan de estudios que arrancó en el 2021. Todavía estamos en la transición, pero fíjate, son datos estadísticos interesantes. El 41% de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación son egresados de nuestra facultad. 41. El 41%. Si nosotros tomamos en cuenta que en el país hay cerca de 1,980 escuelas, facultades e institutos que dan la licenciatura en Derecho, el programa de licenciatura en Derecho, fíjate, solamente nosotros por sí solos damos el 41%, aportamos el 41% del personal jurídico del Poder Judicial de la Federación. Tenemos cerca de 102 jueces a nivel nacional. Tenemos en el país 102 jueces de distrito y magistrados de circuito que son egresados de nosotros, incluso tienen su propia asociación. Esto habla mucho de lo bien que salen preparados los jóvenes, pueden insertarse. Incluso hemos hecho convenios, o estamos en pláticas con convenios con el Consejo de Judicatura con el ánimo de seguir manteniendo ese nivel y ese porcentaje de egresados que se inserten en el Poder Judicial de la Federación. Pero no solamente ahí, también en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores como asesores, aquí en el Poder Judicial del Estado. Es decir, tenemos buena presencia como Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Entonces, si de 1,980 escuelas nosotros por sí solos aportamos el 41, creo que es un buen número, es un buen índice, ¿no? ¿Y calidad? En calidad. No, yo creo que bien, estamos bien, salen muy preparados porque además es una facultad que los prepara en todas las áreas del conocimiento jurídico, es decir, decíamos derecho público, derecho privado y derecho social. O sea, son abogados integrales, la licenciatura es muy integral en la formación de los jóvenes. De hecho, los conflictos ya internos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales han bajado en demasía, yo diría, ¿no? Sí. Antes había paros y había confrontaciones entre grupos estudiantiles o el profesorado, y eso ya tiene un buen rato que no. ¿Qué nos sucede? No, y creo que vamos por ese camino. La verdad es que la Facultad de Derecho ahorita camina tranquila, camina bien, vamos en un buen rumbo. Como todo, siempre hay algunas cuestiones que no coincidimos, pero con el diálogo, el escucharnos, siempre buscamos soluciones y vamos trabajando de forma muy tranquila. Y de hecho, la capacidad de la propia sede de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana ya les queda chica, ¿no? La sede ya como tal. Y había el proyecto de que iban tras el edificio que tiene ahorita la Secretaría de Turismo del gobierno de Michoacán. Sin embargo, parece que cuestiones políticas o no se atreven a pedirlo o a seguir con el trámite, porque ya estaba muy avanzado en su momento. Estaba muy avanzado y ya como que se calmó, ¿no? Sí, en su tiempo siendo gobernador, el maestro Leonel Godoy ofreció la esquina que hoy es la Secretaría de Turismo para que fuera parte, se integrara al conjunto de la Facultad de Ciencias Sociales. Sin embargo, por cuestiones políticas, como bien comentas, pues no se logró. Pero estamos en la idea, si no es en este espacio, buscar algunos otros espacios para crecer. El ideal es ese. El ideal sería sensacional tener hoy. Pero bueno, también la tecnología, la modernidad nos permite crecer mucho, pero ya no con cuestiones físicas. Ahora la virtualidad nos permite crecer y llegar incluso a más sectores de la población a nivel Michoacán, incluso a nivel nacional. Estamos hoy en día con la rectora de la universidad, la doctora Yaraví Ávila, tratando de fortalecer el sistema en línea, anteriormente llamado sistema a distancia. Hay incluso una confusión ahorita de los jóvenes que dicen que van a desaparecer la educación a distancia. Eso no es cierto. Lo que se busca es fortalecer la educación en línea, con el ánimo
de que ya no sea un obstáculo para nosotros los espacios físicos, sino buscar también esos espacios virtuales que nos permita llegar al joven que está en la sierra, en la costa, en el Bajío, y todos puedan tener educación sin necesidad de tener esos espacios físicos, ¿no? Para aquellas personas que por alguna razón no pueden terminar sus estudios y que ya siendo adultos quieren continuar, pues ya existen estas modalidades, la educación abierta, la educación en línea, pero estamos fortaleciendo la educación en línea. Pronto vamos a ver avance en ese sentido y un mensaje para los jóvenes de educación a distancia: no tengan miedo, la educación a distancia continúa, pero ahora se transforma y se moderniza con la educación en línea. Y, a ver, para mí una situación es estar frente al grupo y otra frente a la computadora, aunque esté alguien guiándonos, orientando. ¿No demerita la calidad o la atención del alumnado en ese sentido? No, la verdad es que, bueno, son incluso sectores distintos en los que atiendes, pero es cierto, la pantalla es fría, ¿no? El puesto en pantalla es frío, no es lo mismo el tener cara a cara, el poder ver a los ojos, el poder intercambiar. La pantalla siempre implica un distanciamiento, una barrera, pero por eso los profesores están debidamente capacitados, preparados para ir acompañando al joven, que no se sienta lejos, ¿no? Que se sienta que hay una gente que está atendiendo permanentemente, que lo está orientando. Sí requiere una capacitación distinta, sí requiere habilidades y destrezas distintas de los docentes, pero nuestros profesores están preparados para ello. Sí es una educación distinta, pero además hoy en día los jóvenes se han hecho muy a la virtualidad. Lo vemos todo el día en el internet, lo vemos todo el día en el Facebook, entonces es un ambiente ya muy natural para ellos. Y la otra, ¿nos puedes decir más o menos cómo están distribuidos el estudiantado en el estado? Es Ujú, decir, cuántos hay en Lázaro Cárdenas, en Uruapan, donde ujú. hay, digamos, subsedes. Entonces, bueno, tenemos nuestra sede central, que por decirlo de esta manera, que es aquí en Morelia, donde tenemos el mayor número de estudiantes del sistema presencial, que tenemos cerca de 4.500 alumnos. Tenemos el sistema a distancia, igual el sistema abierto también, se da en los sábados, que también tenemos cerca de 500 alumnos, y los demás están distribuidos en tres sedes. La sede que es el puerto de Lázaro Cárdenas, la unidad profesional de Lázaro Cárdenas, la unidad profesional de Uruapan y la unidad profesional de Ciudad Hidalgo. Ahorita la que tiene menos alumnado es la unidad profesional de Uruapan, porque debe de recordar que apenas estamos iniciando el tercer semestre, apenas el segundo año de funcionamiento, entonces ahí estamos hablando de apenas de cerca de 180 jóvenes. ¿Y en Lázaro y en Ciudad Hidalgo? En Lázaro Cárdenas estamos hablando de unos 500 y Ciudad Hidalgo otros 500. ¿No son muchos en Lázaro? Sí, bueno, lo que pasa es que estamos hablando de que son 5 años, o sea, son los 5 años del Ok. escolarizado más lo que tenemos en línea ya, en distancia. Y la bronca, yo diría, la oferta de trabajo es complicado, ¿no? Es complicado, pero pues debemos recordar que no solamente nos dedicamos pues al litigio, sino hay muchos campos de acción de la licenciatura en Derecho. Y en ese sentido, ¿cómo están los números cuestión de ingresos, Ujú. egresos, deserciones? Bueno, lamentablemente siempre tenemos un buen número de deserción. La verdad es que de cada 10 alumnos que entran, considero que terminan entre el 70 y el 80%. Todavía tenemos una deserción bastante grande, pero es multifactorial. Es porque o encuentran trabajo o encuentran otras áreas de oportunidad, etcétera, pero es multifactorial. Pero sí tenemos una deserción entre el 20-30%. ¿Sería difícil que sea por falta de recursos? Hoy en día ya no, pero tenemos la gratuidad en la Facultad de Derecho y Ciencias, pero también tenemos la educación en línea y tenemos otras formas de abatir eso. No digo que absolutamente no lo sea, porque también hay situaciones de padres, familia, de estudiantes que por razones extraordinarias, pues sí, extraordinarias, no pueden continuar. Sí hay jóvenes, hoy en día todavía hay jóvenes que no pueden financiarse un estudio de educación superior, no obstante ser tan barata la educación en la Michoacana, todavía hay jóvenes que tienen ese problema. Hay estudiantes notables que siendo Ujú, todavía alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales hayan trascendido más allá del estado de Michoacán, ujú. en el país o fuera de él. Bueno, ahorita no podría darte un dato, pero sí tenemos a lo largo de los años, sí hemos tenido jóvenes que han trascendido, incluso siendo estudiantes, han ido a concursos a nivel nacional donde nos hemos posicionado muy bien y donde ellos nos han insertado en varios, pero ahorita sí no podría decirte de momento un nombre en específico, pero sí tenemos
casos muy emblemáticos, muy significativos. Vamos a un corte, Sergio, y regresamos contigo Mm. para casi la parte final, Ujú. semifinal. Regresamos con Sergio Carmelo Domínguez, quien es director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana. Sergio, estamos de Teo a las semifinales para concluir el programa Mula de 6, pero preguntarte sobre, estamos hablando sobre la deserción. Ujú. Pasemos al tema que me comentes fortalezas y debilidades de la propia Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Michoacana. Es decir, ya dijiste, Ujú. ya esbozas algunas Ujú. fortalezas y, y también completarlas, pero también algún tipo de debilidades o si no debilidades, cuando menos limitaciones, ¿no? Pues yo creo que al final de cuentas, como todos tenemos nuestras áreas de oportunidad, ¿no? Así como tenemos fortalezas, tenemos muchas áreas de oportunidad. Una que tú comentabas, ya nos empezamos a ver en algún momento dado limitados en los espacios. Nosotros quisiéramos en realidad poder dar mayor cobertura, tener un mayor número de espacios para los jóvenes, para poderlos recibir, pero de alguna forma los espacios nos limitan, ¿no? No nos permiten crecer como nosotros quisiéramos, como nosotros pudiéramos dar a la apertura. Áreas de oportunidad, pues para empezar tendríamos que analizar que nosotros estamos ahorita implementando un nuevo plan de estudios que inició en el 2021, que viene a terminar un plan viejo que duró del 83 hasta el 2021, que ya había que modernizar, nos surgía modernizarlo, y esto nos empezó a plantear una serie de retos, una serie de nuevas cosas por hacer. Entonces, el principal reto ahorita es poder hacer que este nuevo plan de estudios, el plan de estudios vigente, realmente tenga el éxito que queremos, ¿no? Una área. Ese ya no necesita, perdón, no necesita Sí, modificación, no necesita... todo programa necesita modificación. Hoy en día yo creo que esa es la principal área de oportunidad. No podemos quedarnos a pensar en que pasen 5, 6, 20 años para poder hacer una modificación del plan de estudios. Esto debe ser un proceso constante. Es decir, en la medida que vamos avanzando y que vamos implementando, tenemos que ir descubriendo cuáles son nuestras áreas de oportunidad y qué es lo que tenemos que hacer para mejorarlo y poder corregir aquello que en un momento dado es una debilidad para nosotros. Entonces, hoy en día vamos a implementar a partir de este semestre 8 áreas de preespecialización. Anteriormente, solamente cuando llegamos al cuarto año o al quinto, nosotros teníamos, o los jóvenes optaban por dos materias optativas. Hoy no, hoy ¿Cuáles tenemos, son esas dos? bueno, eran varias, escogían entre 5 o 6 materias y ellos escogían solamente dos, pero lo hacían libremente. Ahora tenemos 8 líneas de preespecialización, es decir, está derecho electoral, derecho social, derecho penal y criminalística, está derecho privado, eh, está derecho electoral, no recuerdo, pero son 8 áreas de preespecialización. Entonces ahora tenemos que ver la forma cómo hacer esa oferta efectiva para los jóvenes, para que puedan ellos incursionar, porque una vez que incursionan en esta área de preespecialización, tienen que seguir hasta el 10º semestre. Esto nos está planteando muchos retos, porque la verdad es que es complicado en infraestructura y en cuestión de personal, pues estamos saliendo muy bien ahí en ese sentido. Fíjate que ahorita que hablas de las especializaciones, eh, hubo un boom del derecho electoral. Boom, boom, sí, en efecto. Sí, ¿no? Impresionante, ¿no? Era como la carrera de moda, no sé. Sí, yo creo, los jóvenes en su momento, cuando empieza a desarrollarse mucho el sistema de justicia electoral, los medios de defensa, etcétera, veían ahí una área de oportunidad, pero lo cierto es que al final de cuentas solamente aquellos que están trabajando en los órganos electorales y esos son los que tienen la necesidad de esa formación. No es una área que esté al alcance de todos, pero sí se dio un boom, o existe de nueva cuenta Una contención una y a la contención. baja. Pues normal, nosotros normalmente vemos que hay momentos en que la demanda va por una o por otra área. Hoy en día lo que nosotros notamos es que vuelven a la idea del derecho penal, por ejemplo, al derecho social, que es donde va más la inclinación, y el derecho electoral ya pasa a un segundo término. Derecho social, ¿a qué te refieres específicamente? A los derechos económicos, sociales y culturales, los famosos DESCAS, ¿no? La cuestión del derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, estos nuevos derechos que ahora son los que están más de moda, que tiene que ver con esos tipos de derechos famosos de los DESCAS. Puntualízame un poco sobre las fortalezas. Es decir, Ujú.
A mí me queda claro que uno lo sabe, Mm, que tienen maestros, como tú decías al principio, experimentados, ujú, pero no solamente experimentados, sino con una trayectoria pública que avala su sí. Ujú, presencia importante en el aula, en la academia. ujú. Eh, ¿Qué otro tipo de... Bueno, pues, luego otra fortaleza podría ser que tenemos ya un buen número, digo, todavía nos falta, pero tenemos un buen número de investigadores, de profesores de tiempo completo que se dedican no solamente ya a la enseñanza, sino también a la investigación. Una fortaleza que creo que tenemos que destacar es nuestra división de estudios de posgrado. Nuestra división de estudios de posgrado es de las divisiones que tienen más programas inscritos en el Padrón Nacional de Calidad de Estudios de Posgrado. Sí, es una fortaleza para nosotros todo lo que es el área de estudios de posgrado. También que hoy en día ya contamos con un mayor número de profesores con doctorados, con maestrías, con estudios de posgrado, lo que pues anteriormente no se daba, pero es producto de cómo vamos todos trabajando y evolucionando. Yo siempre he dicho que la parte de los investigadores, Ujú, si no se refleja en la sociedad, en cierta región, territorio, en cierta comunidad, población, pues pues vale que chetos, por sí. decirlo de esa manera. Ujú, ¿Cómo reflejar esos investigadores, sus trabajos en el campo, en los hechos? ujú, No solamente ahí teóricos que hagan libros y que hagan foros y presuman que ujú, son doctos en la materia. Hay un compromiso de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con la comunidad, ujú. así sobre terreno. Sí, es algo que también le preocupa mucho a la doctora Yaraví Ávila, nuestra rectora, el impulsar que todo aquello que trabajamos en la investigación, aquello que producimos, que investigamos ahora, lo podamos nosotros vincular con el sector privado, con el sector público. Estamos empezando a tratar de hacer una serie de convenios con todos los sectores para ahora ya vincularnos con ellos y llevarle todo lo que hacemos ahí. Es decir, que realmente exista un reflejo hacia la sociedad, ya sea tanto a los diferentes órganos de gobierno, pero también al sector privado, que de alguna forma podamos vincularnos permanentemente con ellos y que lo que investigamos no solamente, como dices tú y lo dices bien, se quede ahí, sino que tenga un impacto social. Eso sí lo estamos trabajando y se verá pronto con resultados. Ya me hablaste por ejemplo, de algunos convenios, pero yo insistiría en la parte de la comunidad, de la parte Ujú. de un poblado, algo, y llevarles, no sé, ¿qué les podrías llevar? Bueno, la facultad de hecho hoy en día cuenta, ya tiene mucho tiempo con su buffet jurídico gratuito. Sí, al final de cuentas, así como nosotros preparamos a los jóvenes, también buscamos que hagan prácticas profesionales a través del buffet jurídico gratuito, cosa que vamos a tratar de fortalecer. Pero no solamente quedarnos ya en la ciudad de Morelia, en la medida que vamos avanzando y creciendo, tratar de hacer el bufet jurídico en la ciudad de Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Europa y en Ciudad Hidalgo. En las donde Ujú. hay Para más poder, sí, población. para poder, sí, si no llevar los juicios y cuando menos orientar jurídicamente a la gente de escasos recursos. Porque yo diría, lo voy a decir de esta Ujú, manera, hace falta como una cruzada ujú, donde estudiantes de derecho, abogados, maestros, vayan a esas comunidades que yo insisto, de escasos recursos donde puedan ser orientados, ujú. asesorados, porque yo creo que hay mucha gente que Que está requiere. sin Ujú. defensa jurídica legal, por lo lejano, por la falta de recursos, por miedo, por muchas razones. Pues yo creo que es un buen reto y lo tomo en ese sentido, Samuel. Bueno, y vayamos a la parte de que eh, de aquí, de Ujú, afuera, estoy viendo que las universidades privadas ya están carcomiendo a los egresados, a los abogados de la Universidad Michoacana, carcomiendo en el sentido de que van ocupando más espacios en la ujú, función pública, ¿no? ujú. Sí, la verdad es que sí es un reto para la Universidad Michoacana, para la Facultad de Derecho. Incluso se ha tratado, tú has visto en días pasados de que se habla de la posibilidad de replantearnos la duración de los programas de estudio, los planes de estudio, si debemos seguir con programas de 5 años o debemos irnos como lo hace mucho la iniciativa privada, 3 años y medio, y tratar de ahí de buscar ser competitivos, porque también se trata de ser competitivos con las privadas. Lo cierto es que yo me atrevo a decírtelo con toda claridad, que
por mucho que exista estas facultades de 3 años y medio, no tienen las competencias y las capacidades que podemos todos desarrollarles en 5 años, ¿no? Ahorita me dices cuáles son, cuáles serían. ¿Cuáles que Vamos a un escuelas? corte. ¿Escuelas? No. Las capacidades, lo extra. Sí. Regresamos, vamos a un corte. Estamos con Sergio Carmelo, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Sergio, pues entramos a la parte final del programa Mula de 6 del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y bueno, estábamos de las diferencias de una universidad pública como la michoacana, de las universidades privadas, donde egresan estudiantes de derecho o abogados. ¿Cuáles son las características? Porque tú no tienes ninguna bronca en decirla, ¿verdad? No, mira, la verdad es que yo considero que la diferencia de la universidad pública a la universidad privada, pues, es la formación, ¿no? El tipo de profesionista que nosotros diseñamos. Al final de cuentas, pues, la universidad privada, las escuelas privadas, pues, lo único que buscan es dar ciertos instrumentos y herramientas a los jóvenes para que se vayan a la vida productiva, a la vida del trabajo, es decir, los preparan solamente para el trabajo. En el caso de la Universidad Michoacana, pues, al final de cuentas tenemos toda una línea de ser humanistas, tenemos una formación de tipo humanista. Entonces, nuestra formación es mucho más integral. Al final de cuentas, somos más analíticos, somos más de conciencia. El perfil del egresado es mucho más amplio, mucho más integral. Si nosotros comparamos los currículas de una y de otra, vamos a ver que nuestras currículas son mucho más hacia el corte social, hacia un corte de tipo humanista, donde vemos mucho el derecho público, el derecho social, etcétera. Las universidades privadas, digo, la verdad es que también tienen su mérito y forman buenos profesionistas, pero van más encaminados hacia una vida más práctica, ¿no? Hacia una situación menos integral del joven, porque al final de cuentas en 3 años y medio no puedes desarrollar las mismas habilidades o destrezas o aptitudes que lo haces cuando lo haces en 5 años, donde la reflexión constante en el salón de clases, el intercambio con el profesor, la cuestión de la experiencia, las convivencias, incluso hasta los procesos que dan de la participación democrática, pues te van formando distinto al sector privado. Sí, sí tenemos mucho más fortalezas, considero yo, que el sector privado. No los demerito, la verdad, mis reconocimientos para las universidades privadas del país, digo, del país y, y del Estado, pero creo que la facultad nos prepara mucho más integral. No estamos hablando de una confrontación chairos-fifís. No, yo creo que esa idea de Chávez y Fifís no podemos dividir a la sociedad así en buenos y malos, ni en ricos y pobres. La verdad es que simple y sencillamente son sectores distintos, formaciones distintas, todos respondemos a diferentes necesidades, ¿no? La universidad pública pues responde a necesidades sociales, va más encaminada a responder a la integridad de la sociedad común. Y sin embargo, pareciera, y tú me darás una mejor opinión, que las unidades privadas en la cuestión de preparar jóvenes para ser abogados o estudiantes de derecho, complementa, ¿no? Que si no hubiera este tipo de facultades privadas, la Universidad Michoacana no se daría abasto. No, imagínate, la verdad es que Tienen el dato, perdón la interrupción, tienen el dato de cuánto tiene de alumnado las privadas. no, la verdad, yo te mentiría, te lo dijera, pero la verdad es que sí atienden un buen sector, o sea, sí atienden un buen sector a nivel estado, pero la universidad pública por sí sola no podría cubrir con la cobertura de la educación en el estado. Sin embargo, más bien nosotros vamos encaminados a un sector distinto. Si se fijas, pues la gratuidad, la cuestión de que nuestros cursos, nuestros costos son muy accesibles, va más encaminados a ese tipo de población. Entonces, más bien, como que esa es la parte que cubrimos nosotros. Y tú dime, ¿ha habido casos de que se confronten en un litigio No, pues michoacano contra... eso es el pan de nuestro de cada día. Digo, al fin de cuentas, ya en el mundo del ejercicio profesional, pues todos tenemos alguna vez que vernos la cara, ¿no? Entre propios nicolaitas, entre otras facultades. Pero bueno, ya será la habilidad de cada abogado en su momento y cómo estén las condiciones, lo que da razón a cada quien. Y bueno, plantearte más bien sobre la facultad de Derecho, nos dijiste que consideras dentro de las 5 mejores del país y más allá.
Más allá. No, yo creo del país, porque, bueno, si bien es cierto que estamos acreditados a nivel internacional, nuestros jóvenes egresados pues solamente podrían litigar dentro o funcionar dentro del país. Para poder ir al extranjero tendrían que tener otro tipo de acreditación o incluso sacar algún tipo de licencia o permiso. O sea, seamos honestos, nuestra formación es solamente para... Sí, me refiero al lugar, por ejemplo, la Facultad de Derecho en comparación en Latinoamérica, en América Latina. Ujú, ¿Cuál sería una comparación? Es decir, no tanto ujú. lo que hablabas, sino como en calidad. No, la verdad sería muy arriesgado de poder compararnos con las cuestiones de América Latina. La verdad es que todos formamos jóvenes para que puedan litigar a nivel nacional. Sería aventurado y muy irresponsable de mi parte decirte, pero creo que estaríamos en un muy buen nivel a comparación de otras facultades, porque además, déjame decirte que nosotros tenemos nuestros programas de movilidad. Hay jóvenes de aquí que salen hacia Colombia, hacia Ecuador, o recibimos jóvenes, incluso España, y van a hacer parte de sus estudios allá y regresan. Entonces, esto quiere decir que estamos en un muy buen nivel para tener este tipo de intercambios y movilidades. Es cierto que la mayor parte de los egresados para seguir sus estudios optan por ejemplo, por España. Muchos. Lo ¿A que, qué se debe? por lo que pasa es que al final de cuentas, seamos honestos, a nivel internacional el derecho está conformado por familias o por tradiciones. Todos normalmente tenemos que ir hacia aquellos sistemas jurídicos que son muy similares a nosotros. España o Latinoamérica, que es realmente donde somos muy En similares. Latinoamérica, ¿qué país sería? Pues prácticamente hacia Argentina, por ejemplo, Argentina es un país que llega a tener también mucho intercambio. Colombia, Chile, Ecuador, son los, pero realmente la similitud de los sistemas jurídicos hacia América Latina y hacia España, por eso es que nosotros vamos hacia allá. Normalmente, a veces fuera de micrófono me Ujú, dicen que por qué quiero llegar a comparar o a medir, a hacer un parámetro. ujú, Y siempre digo, oye, del 1 al 10, ujú, ¿qué tal sale preparado un egresado de la Michoacana, la Facultad de Derecho? ujú. Del 1 al 10. Pues el 10. Bueno, diría yo el 10, pero también cada caso es muy especial, muy específico, pero yo creo que estaríamos así como llegando, no podríamos decir que estamos a la excelencia, pero sí estamos en un muy buen nivel, entre el 8 y el 10. Ya tenemos en el gobierno de Michoacán, en cualquiera de los tres poderes, Mm. abogados nicolaitas que, que futeren una cuestión política. Seguramente sí, seguramente, porque al final de cuentas, pues estamos en todas partes, ¿no? Los egresados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales estamos en todas partes, participando en partidos políticos, participando en la vida pública, y seguramente pronto veremos a algún Nicolaita volviendo a estar en espacios importantes en Y el Estado. para haciendo una parte de una letra de una canción. ¿Y tú a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Yo, pues yo le tiro a tratar de sacar una buena administración en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y eventualmente seguir mi carrera en el ámbito de la docencia. ¿Cuánto llevas de docente? 19 años, ya 19 años. O sea, ¿te falta todavía para jubilarte? Con el nuevo sistema que reformamos hace poco, estamos hablando de otros 8 años o 9 años todavía. ¿Por cuestión de edad o...? Lo que pasa es que ahora se combina la edad y el tiempo de servicios. Entonces yo tendría que tener 60 años de edad más 28 años de servicio. Y eso hace el... Eso ya me daría la oportunidad de jubilarme si es que así sean las condiciones. Oye, finalmente tu facultad es ¿cómo le ves Ujú. de valioso en la vida pública del Estado? Es decir, ¿qué tan valiosa suele ser o es? No, pues la verdad, yo considero que la Facultad de Derecho es un referente a nivel Estado. Todo el mundo voltea a ir. Al final de cuentas, muchas de las cosas que se dan ahí en la Facultad de Derecho impactan en la vida pública, en la vida social de la ciudad y del Estado. Yo creo que somos un muy buen referente. ¿Tú no te ves de secretario a futuro, de diputado local, de magistrado, de juez? No, yo creo que hay que tener los pies en la tierra. Primero hay que terminar lo que empezamos, tratar de hacerlo bien y ya después soñaremos a futuro. Bien, pues le damos las gracias, Sergio Carmelo Domínguez, quien es director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, y estaremos pendientes.